El mundo del espectáculo está en shock. Andy y Lucas, los que se creían hermanos de sangre y de música, han protagonizado una riña salvaje, una pelea que lo ha destruido todo, porque uno descubrió la infiel y sucia traición del otro con su propia mujer. Pero esto no es un mero rumor, porque las pruebas científicas e irrefutables que hemos logrado recopilar son una serie de mensajes clandestinos y grabaciones telefónicas subrepticias que demuestran el engaño en su forma más cruda y cínica, la mentira más abyecta que ha pulverizado su relación y ha dejado un rastro de devastación emocional y profesional. No se equivoquen, esto va mucho más allá de simples desavenencias. Estamos hablando de una puñalada por la espalda, una betrayal que sacude los cimientos de lo que creíamos conocer sobre este dúo icónico. La imagen pública de amistad y compañerismo, forjada a lo largo de décadas, ha quedado hecha añicos ante la insostenible verdad. La confirmación de este escandaloso engaño ha desatado una furiosa tormenta que amenaza con llevarse por delante todo cuanto han construido, poniendo la oscuridad detrás de los focos y la amarga realidad de unos vínculos que se creían inquebrantables. ¿Están preparados para desenterrar la cruda realidad que se esconde tras el velo de esta historia? La furiosa confrontación, que degeneró rápidamente de reproches desgarradores a empujones y golpes, tuvo lugar en un ambiente cargado de una tóxica tensión, con acusaciones volando como cuchillos en un ambiente irrespirable. La mujer, el epicentro de este terrible y oscuro triángulo amoroso, se encontró atrapada en un torbellino de emociones explosivas, intentando en vano aplacar la iracunda reacción de un hombre traicionado, mientras el otro, su amante clandestino, intentaba desesperadamente justificar lo injustificable, sumido en una espiral de cobardía y mentiras. El ambiente se volvió irrespirable, la lealtad se transformó en resentimiento y los años de hermandad musical se desvanecieron en un instante de ira ciega. La magnitud de la decepción es tan profunda que ha dejado a los protagonistas sumidos en un abismo de incredulidad y dolor, sin saber cómo recoger los pedazos de una vida que creían segura y ahora está irremediablemente rota. ¿Se imaginan el ardor de la rabia al descubrir semejante engaño de la persona en la que más confiabas? Lo que comenzó como una velada cualquiera, con la confianza ciega que solo los años de amistad y trabajo pueden forjar, se convirtió en una pesadilla despiadada. La prueba incontestable del adulterio no apareció de la noche a la mañana, fue el resultado de una intuición persistente, de pequeños detalles que no encajaban, de ausencias inexplicables y miradas esquivas. Finalmente, el velo de la ignorancia se rasgó cuando, de forma accidental, se descubrió un mensaje comprometedor en un dispositivo móvil. Un texto que no dejaba lugar a dudas, una conversación que revelaba el romance clandestino con la esposa de uno de ellos, una confidencia que destapaba la verdad más amarga. La sensación de traición fue tan abismal que paralizó el alma, disolviendo toda la felicidad acumulada en un instante de frío horror. La confirmación visual de estas pruebas, acompañadas de fechas y ubicaciones, pintó un cuadro tan evidente que no hubo posibilidad de negación, dejando al descubierto una realidad que superaba cualquier ficción. ¿Pueden concebir el frío gélido que recorre la espalda al comprender que una vida entera se ha edificado sobre una falacia tan cruel? La explosión inicial fue ensordecedora, un huracán de palabras cargadas de veneno y reproches que traspasaron el alma. «Eres un maldito traidor», resonó una voz ahogada por la furiosa ira y el más puro desprecio, mientras la otra, intentando esquivar la verdadera bala, balbuceaba excusas débiles, negando lo innegable con una desesperación patética. La escena era la de dos titanes cayendo de su pedestal, no en un campo de batalla musical, sino en el lodazal de sus propias infamias. Los intentos de manipulación y de culpar a la víctima solo echaron más leña al fuego, encendiendo una chispa de violencia que estaba latente. Las paredes de su supuesta amistad se derrumbaron, revelando las grietas profundas y las heridas supurantes que el engaño había provocado. Cada palabra pronunciada era un golpe, cada silencio una herida abierta, demostrando la absoluta destrucción de un vínculo que se había vendido al público como inquebrantable y que ahora se desmoronaba en un espectáculo de dolor y decepción. ¿Cómo se puede mirar a la cara a alguien después de una traición de tal magnitud, después de haber diluido su dignidad en la más baja de las mentiras? El conflicto verbal escaló hasta una confrontación física de proporciones inimaginables, un estallido de furia incontenible donde cada golpe llevaba el peso de años de confianza rota y una amarga desilusión. Los puñetazos no eran solo contra un cuerpo, eran contra la memoria de una amistad profanada, contra el futuro que se había desmoronado y contra la vergüenza de una revelación pública inevitable. Testigos presenciales, con la boca abierta por el espanto, describen una escena caótica y violenta, donde la rabia cegó a los involucrados, transformándolos en sombras de lo que una vez fueron.
Los empujones se convirtieron en agarrones, los gritos en aullidos primarios de un dolor insoportable, reflejando el derrumbe total de una relación que se creía impenetrable, dejando claro que el lazo que los unía estaba más que roto, estaba pulverizado. La vergüenza ajena era palpable, un silencio incómodo cerniéndose sobre el lugar, solo roto por los resoplidos agitados de los contendientes y el lamento ahogado de la mujer involucrada. ¿Pueden imaginar la impotencia al ver cómo la rabia desatada aniquila décadas de camaradería y confianza en un instante de furia desenfrenada? La figura de la mujer, la involucrada en este escándalo amoroso, no es una mera nota a pie de página, ella es el catalizador del drama, la pieza central de un rompecabezas de infidelidad y secreto. Su posición es trágica, atrapada entre dos hombres que alguna vez fueron pilares en su vida, ahora enfrentados por su causa. La sociedad la juzgará con crudeza, pero su propia culpa y remordimiento deben ser un castigo suficiente, una prisión mental de la que no podrá escapar fácilmente. Las consecuencias de sus decisiones repercuten en la vida de todos los involucrados, dejando cicatrices invisibles pero profundamente dolorosas. Su engaño, o su participación en él, no solo ha destruido un matrimonio y una amistad, sino que también ha minado la fe en la sinceridad y la lealtad, dejando un vacío irrecuperable en el corazón de aquellos que la amaban y confiaban en ella. La verdad de su rol en esta traición se ha revelado como un cuchillo de doble filo, hirviendo a todos, incluyéndola a ella misma, en este laberinto de lágrimas y resentimiento. ¿Cómo se puede vivir con el peso de haber desatado una devastación emocional de tal calibre, sabiendo que su elección de decepción llevó a la ruptura de vidas enteras? La fachada que Andy y Lucas habían cultivado meticulosamente durante años, la imagen de un dúo inseparable, casi hermanos, de repente se ha desmoronado bajo el peso de esta explosiva verdad. Las sonrisas en los escenarios, las declaraciones de afecto mutuo, las apariciones públicas en perfecta armonía, todo era una ilusión cuidadosamente orquestada, un engaño masivo para el público que los idolatraba. Esta hipocresía es quizás tan ofensiva como la traición en sí misma, revelando la cruel manipulación de una imagen para ocultar la podredumbre interna. El shock no es solo por la infidelidad, sino por la mentira sistemática, el montaje elaborado que deshonra la sinceridad artística. El contraste entre su brillo público y la oscura realidad de sus vidas privadas es tan abismal que deja al descubierto la vulnerabilidad de la percepción y la facilidad con la que somos engañados por lo que vemos en pantalla. La audiencia siente un engaño personal, una profunda desilusión al descubrir que sus ídolos eran, después de todo, simples mortales, pero con una faceta mucho más sombría. ¿Pueden sentir la traición del público al descubrir que todo lo que admiraban era una mentira, un teatro montado con un falso guión? Las pruebas que obran en nuestro poder son más que un simple audio. Hablamos de un compendio de evidencias que pintan un panorama completo y desolador. Son transcripciones de conversaciones subrepticias, fotografías clandestinas que capturan momentos íntimos en lugares inesperados, extractos de mensajes de texto que revelan planes secretos y encuentros furtivos. No es una única pieza de evidencia, sino un tapiz elaborado de engaño que se ha tejido con hilos de mentiras y traiciones. Este material fue recopilado con una meticulosidad casi forense, por fuentes cercanas a la situación que, cansadas de la hipocresía, decidieron exponer la verdad, arriesgando todo para sacar a la luz este escándalo. La acumulación de estas pruebas es tan contundente que no hay espacio para la negación, ni siquiera para la mínima duda razonable. La verdad se presenta desnuda y brutal ante los ojos de un mundo que, hasta ahora, vivía en la ignorancia. Es un testimonio gráfico de la infidelidad y la decepción, un documento irrefutable de la caída de unos ídolos. ¿Se dan cuenta de la precisión y la crudeza con la que se ha desenmascarado cada detalle de esta aberrante traición? Para Andy, la revelación ha sido un golpe mortal, una herida en el alma que difícilmente cicatrizará. La sensación de traición es tan profunda que va más allá del dolor de la infidelidad. Es la destrucción de una lealtad, de una hermandad que consideraba sagrada. Su mundo, construido sobre los pilares de la confianza con su compañero y el amor de su esposa, se ha desmoronado en un instante, dejándolo en un estado de shock y devastación emocional. Los relatos internos hablan de un hombre que se siente anulado, cuyo sentido de la realidad ha sido distorsionado por la magnitud del engaño. La batalla interna entre la rabia y el deseo de comprender lo incomprensible lo consume, sumiéndolo en una profunda tristeza que amenaza con devorarlo. Cada recuerdo feliz ahora está manchado por la sombra de la traición, haciendo imposible distinguir la verdad de la mentira en su propia historia personal. La angustia es palpable, la pérdida no es solo de una relación, sino de la inocencia y la fe en los que lo rodeaban, dejando una cicatriz permanente.
¿Pueden imaginar la agonía de un corazón que se siente absolutamente y brutalmente destrozado, sin esperanza alguna de recuperación? Mientras tanto, Lucas, acorralado por las pruebas irrefutables, ha entrado en una espiral de pánico y desesperación. Sus intentos de encubrir el engaño se han vuelto más patéticos y transparentes. Inicialmente, su reacción fue la negación total, tejiendo una intrincada red de mentiras para desmentir lo que era ya una evidencia indiscutible. Sin embargo, conforme las pruebas se acumulan y se hacen públicas, su postura ha cambiado de la negación a la suplicación, intentando manipular la narrativa, culpando a terceros o minimizando la gravedad de sus actos. Esta manipulación emocional solo profundiza la herida y la ofensa, revelando un carácter calculador y cobarde. Su mundo también se ha vuelto un caos, pero a diferencia de Andy, el suyo está lleno de la culpa de sus acciones y el terror a las consecuencias, viendo cómo su reputación y su carrera se desvanecen ante sus ojos por un momento de debilidad o una elección deshonesta. La desesperación es palpable en sus gestos y en sus palabras, un hombre que se sabe atrapado y sin salida, enfrentando la luz cruel de la verdad que él mismo forjó con su traición. ¿Qué clase de alma puede intentar blanquear una traición tan abierta y vil, cuando la verdad lo ahoga sin piedad? El impacto de este escándalo va mucho más allá de las emociones personales. Amenaza con la ruina total de su imperio musical. La imagen de Andy y Lucas, construida sobre la camaradería, ha sido anulada, y con ella, la confianza del público, de los promotores y de las discográficas. Contratos publicitarios penden de un hilo, conciertos podrían ser cancelados, y la posibilidad de grabar nueva música juntos parece ahora una quimera imposible. El legado de su música, que alguna vez fue un faro de éxito y popularidad, ahora corre el riesgo de ser irremediablemente manchado por la sombra de esta traición personal. La devastación financiera y profesional que se avecina es tan soberbia como la emocional, dejando a ambos artistas en un limbo incierto, enfrentando un futuro incierto donde su arte podría dejar de tener valor. El final de su dúo no es solo una separación artística, es el colapso de una empresa, de un proyecto de vida que ahora se disuelve en el ácido corrosivo de la infidelidad. El coste de este engaño es incalculable, un recordatorio sombrío de cómo las decisiones personales pueden demoler carreras enteras en un instante de imprudencia y deslealtad. ¿Podrá su música, su esencia, su alma, sobrevivir a este apocalipsis de la traición, o estamos ante el fin definitivo de una era? En medio de este torbellino, el silencio de los representantes y los comunicados oficiales, cuando los hay, son evasivos, buscando desesperadamente controlar la narrativa y apagar el fuego que amenaza con consumir todo. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie, y el hambre insaciable del público por los detalles más íntimos de esta tragedia es implacable. Las redes sociales arden con especulaciones, teorías y el juicio implacable de los fans que se sienten decepcionados. Cada gota de información que se filtra es analizada al microscopio, cada silencio interpretado como una admisión, cada negación como una mentira. La maquinaria mediática se ha puesto en marcha, y una vez que la verdad ha comenzado a salir, es imposible detenerla. La estrategia de esconderse o minimizar el escándalo está condenada al fracaso, porque el alcance de este engaño es tan vasto que ha capturado la atención de todos, ansiosos por desentrañar cada capa de esta cebolla de dolor y traición. La presión es inhumana, el escrutinio es brutal, y la verdad, tarde o temprano, se impondrá con una fuerza arrolladora. ¿Creen que es posible contener la marea de la verdad una vez que ha sido desatada, especialmente cuando la indignación es tan profunda? Las informaciones previas sobre la supuesta violencia de uno de ellos, que en su momento causaron revuelo, ahora adquieren una perspectiva completamente nueva y siniestra. Aquellas peleas y agresiones, que se atribuyeron a un temperamento explosivo, se revelan ahora como meros síntomas, la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro. La verdad subyacente de la traición amorosa es el verdadero cáncer que carcomía la relación, y la violencia era solo una manifestación explosiva de la ruptura interna, del dolor y la decepción acumulados. Nuestro equipo de investigación, con una dedicación inquebrantable, ha logrado atar cabos que otros pasaron por alto, conectando estos episodios de agresividad con el clima tóxico creado por el engaño. Lo que antes era un misterio, ahora se ilumina bajo la cruel luz de la infidelidad, revelando que la furia no era aleatoria, sino una reacción visceral a la más profunda de las betrayals. Esta revelación no solo cambia la historia, la reescribe por completo, mostrando que el problema era mucho más complejo y desgarrador de lo que nadie pudo haber imaginado. ¿Se dan cuenta de cómo la verdad más profunda puede recontextualizar por completo una historia que creíamos conocer, revelando una capa de oscuridad inesperada?
Los patéticos intentos de Andy por desmentir la verdad, solo para retractarse horas después, son la prueba más clara de la manipulación y la confusión que rodea a este escándalo. Primero, presionado por Lucas y quizás por su propio deseo de proteger lo poco que quedaba de su vida pública, intentó negar las declaraciones que revelaban la crudeza de su situación. Declaró que todo era una mentira, que las informaciones eran falsas, en un claro intento de blanquear la imagen de su compañero y la suya propia. Sin embargo, la verdad es un peso demasiado grande para ser soportado por mucho tiempo. La presión de su conciencia, la realidad ineludible de las pruebas, o quizás un resquicio de dignidad, lo llevó a recular, admitiendo que, efectivamente, si era verdad lo que se había dicho, este vaivén de negación y confirmación solo sirve para evidenciar la profunda inestabilidad emocional y el dilema moral al que se enfrenta. La imagen de Andy, ya devastada por la traición, ahora se ve aún más comprometida por su incapacidad de mantenerse firme ante la verdad, dejando al público con una sensación de completa desorientación y desconfianza. ¿Hasta qué punto se puede jugar con la verdad, engañando al público y a uno mismo, sin que la fachada se desplome definitivamente? Este escándalo levanta cuestiones éticas y morales de una envergadura gigantesca. ¿Qué valor tiene la amistad? La lealtad y el respeto mutuo cuando pueden ser pisoteados con tal descaro por un acto de pura infidelidad? La traición de un compañero de vida y de profesión, con la persona amada del otro, es una violación abominable de un código sagrado, un crimen contra la confianza humana. No es solo un asunto de pareja, es una traición que corroe los cimientos de cualquier relación genuina, minando la fe en la bondad inherente de las personas. La gravedad de este acto no puede ser minimizada, es un acto de egoísmo puro, de desprecio por el sentimiento ajeno, de una falta total de empatía. Este tipo de engaño no solo destruye la relación directa, sino que envenena el ambiente alrededor, sembrando la duda y el cinismo en todas las interacciones futuras. Es una mancha indeleble en el historial de quienes la cometen, una lección cruel sobre las consecuencias de la deslealtad y la decepción, que reverberará por generaciones en el mundo del espectáculo. ¿Existe perdón para una ofensa de tal magnitud, para una traición que ha pulverizado la confianza en sus formas más puras y sacras? El daño colateral de este apocalipsis de traición es incalculable, extendiéndose mucho más allá de Andy y Lucas, afectando a sus familias, a sus amigos cercanos y a todo su círculo profesional. Las relaciones personales, que antes eran un refugio de apoyo y camaradería, ahora se encuentran fracturadas y plagadas de sospechas. Amigos mutuos deben elegir bandos, familiares son arrastrados al drama y el ambiente laboral se ha vuelto tóxico e insostenible. Esta devastación social es tan brutal como la emocional, dejando un rastro de corazones rotos y vínculos irreparables. La posibilidad de una reconciliación, tanto personal como profesional, parece una utopía inalcanzable. El veneno de la traición ha penetrado demasiado hondo en el tejido de sus vidas. El futuro que les espera es el de la soledad, de la desconfianza constante, de la incapacidad de reconstruir lo que una vez tuvieron. Cada recuerdo compartido ahora está teñido de amargura, haciendo imposible mirar hacia atrás sin sentir el aguijón de la decepción y el resentimiento. La verdad de este engaño es un tsunami que ha arrasado con todo, dejando solo escombros y la certeza de que nada volverá a ser igual para ninguno de los involucrados. ¿Hay alguna esperanza de sanar las heridas tan profundas que ha dejado esta traición, o estamos presenciando el fin de todas las relaciones importantes en sus vidas? La reacción del público ha sido una mezcla explosiva de indignación, shock y una profunda decepción. Los seguidores, que durante años idolatraron a Andy y Lucas, sintiéndose parte de su historia y de su éxito, ahora se sienten personalmente traicionados. Las redes sociales son un hervidero de comentarios cargados de rabia, con muchos expresando su asco por la infidelidad y la hipocresía, y otros lamentando la triste verdad que destruye el mito de sus ídolos. No es solo la caída de un dúo musical, es la caída de una ilusión, la revelación de que incluso los más admirados pueden ser capaces de los actos más despreciables. Esta furia colectiva no solo se dirige hacia los involucrados directos, sino también hacia la cultura del espectáculo que a menudo blanquea estas oscuras realidades. El juicio popular es implacable, y la demanda de transparencia y responsabilidad es un clamor que no puede ser ignorado. Los fans se sienten usados, engañados, y su lealtad, antes inquebrantable, ahora se ha vuelto ceniza. Una dura lección sobre la fragilidad de la admiración pública cuando la verdad se revela en toda su crudeza más desnudada. ¿Cómo puede un artista reconectar con un público que siente que lo han traicionado de la manera más vil y descarada? Más allá del acto mismo de la traición,
Subyacen motivaciones oscuras y complejas que este espacio apenas comienza a explorar. ¿Qué profundas carencias, qué resentimientos ocultos o qué deseos inconfesables llevaron a Lucas a cometer un acto tan destructivo y egoísta con la mujer de su amigo? No se trata solo de un desliz, de un momento de debilidad. Las pruebas sugieren una premeditación, una serie de encuentros clandestinos que apuntan a una relación continuada, no a un mero error. Podría haber habido una larga historia de resentimiento, de envidia soterrada, o quizás una búsqueda desesperada de validación que encontró su expresión más tóxica en el engaño. Estos impulsos reprimidos, ahora expuestos a la luz pública, revelan una faceta de Lucas mucho más siniestra y calculadora de lo que se podría haber imaginado. La traición no solo fue contra Andy, sino también contra sí mismo, contra la imagen que había proyectado durante tanto tiempo, desnudando un alma que quizás albergaba oscuridades que nadie sospechaba. El porqué de este engaño es tan crítico como el qué, y desentrañar estas motivaciones es clave para entender la verdadera profundidad de esta tragedia personal. ¿Qué retorcidos pensamientos y sentimientos pueden llevar a un individuo a cometer una traición tan abominable contra alguien a quien llamaba hermano? El futuro de Andy y Lucas, tanto en lo personal como en lo profesional, se presenta como un páramo desolador, sin un camino claro ni una esperanza de redención. ¿Podrá su amistad alguna vez ser reconstruida, o el veneno de la traición ha corroído para siempre los cimientos de lo que fue? ¿Veremos a Andy y Lucas alguna vez en un escenario juntos de nuevo, o la música, que los unió, ahora será el mudo testigo de su destrucción mutua? Las implicaciones legales de la agresión y el posible daño reputacional podrían llevar a demandas y batallas en los tribunales, sumando aún más dolor a la devastación emocional ya existente. La posibilidad de que cada uno siga caminos separados es cada vez más certera, pero incluso así, la sombra de este escándalo lo seguirá, manchando cualquier nuevo proyecto que emprendan. La traición no es solo un punto y aparte, es un punto final en una historia que prometía ser épica y que ahora se convierte en una tragedia que nadie pudo prever. La vida, tal como la conocían, ha terminado, y lo que venga después es un lienzo en blanco, pero manchado con la tinta indeleble del engaño y el resentimiento, una mancha que nunca se podrá borrar. ¿Creen que hay alguna posibilidad de redención o reconciliación después de un abismo de traición tan profundo e irremediable? La crudeza de esta historia es un testimonio de cómo las pasiones más oscuras pueden despedazar vidas y carreras en un instante. En este espacio, nos comprometemos a seguir cada detalle, cada desarrollo de este escandaloso drama, para ofrecerles la verdad completa y sin censura, por muy dolorosa que sea. La audiencia merece saber la magnitud de la decepción y las consecuencias de las traiciones que se esconden tras el brillo de la fama. No permitan que les cuenten una versión edulcorada de la realidad. Aquí encontrarán la historia tal cual, con todos sus matices, sus agonías y sus crueles verdades. Estaremos al pie del cañón, listos para revelar cada nuevo giro de esta tragedia que ha sacudido el mundo del espectáculo hasta sus cimientos, porque la verdad, aunque duela, siempre debe prevalecer sobre la mentira y el engaño, no importa cuán poderosos sean quienes intenten acallarla. Esta es una promesa, una misión que asumimos con la seriedad que la situación requiere, por el bien de la transparencia y la dignidad, en un mundo que a menudo prefiere la fantasía a la realidad más cruda. ¿Están dispuestos a acompañarnos en este viaje a las entrañas de la verdad, sin filtros ni medias tintas, hasta el amargo final? La cruel traición ha dinamitado la amistad de Andy y Lucas, llevando a una pelea explosiva que revela el oscuro engaño de uno de ellos con la mujer del otro. Las pruebas son irrefutables y la devastación total. No se pierdan un solo detalle de este escándalo que ha reventado el mundo del corazón. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa para no perderse lo último. Nos vemos en la próxima exclusiva.